Ok, bueno, buenas noches. Iniciamos con esta breve entrevista del proyecto de opinión pública de la despenalización de la marihuana. Tengo el gusto y el honor, no solo porque es mi amigo, bueno, de presentar al abogado Darío Valencia, que está aquí con nosotros, el cual él nos va a dar su opinión acerca de los resultados obtenidos mediante las observaciones y opiniones de los participantes para conocer así la perspectiva y apreciación de los individuos acerca de la despenalización de la marihuana. Eh, Al abogado yo hace poco le acabé de facilitar un PDF, el cual se muestran los resultados de las preguntas abiertas de dicha encuesta. Como primera pregunta, quisiera que el abogado me dé su opinión acerca de los resultados que él pudo observar de dicha encuesta referente a la despenalización de la marihuana. Buenas noches, ¿cómo estás, Ivonne? Para las personas que escuchen esta entrevista, lo que primero podemos denotar de muchas de las respuestas es no un rechazo a la despenalización de la marihuana, pero sí una preocupación de cómo se va a sostener el tema del consumo, porque muchas veces el consumo se vuelve conflictivo ya cuando este se vuelve en grandes cantidades y ahí es donde aparecen problemas, pero recordemos que el tema de la cannabis o la marihuana ha sido tratado en pacientes médicos y con muy grandes resultados. Entonces, no podemos tampoco denotar así un temor a una legalización, pero más y un desconocimiento de cómo sería todo el tema del manejo. Eso en general. Recordemos que eh, las drogas se dividen entre las permitidas y las no permitidas. Entre las permitidas tenemos el alcohol y entre las no permitidas también podemos hacer notar la marihuana, ¿no? Recordando que el alcohol produce muchas más muertes que la marihuana, o el alcohol produce iguales efectos en consumos masivos que son eh, pérdida de incluso de muchas vidas, la pérdida de varias de las funciones de la función motriz de las personas, entonces generan al parecer igual efecto. Pero la diferencia es que el alcohol es permitido y regulado por la sociedad en su consumo, mientras que la marihuana sigue siendo una droga de corte, como se entendería, de forma ilegal. Eso en cuanto a la pregunta que manifestaba. Ok, abogado, como siguiente pregunta, ¿el uso de la marihuana puede derivar en el aumento del uso de esta sustancia por parte de adolescentes que perciben esta misma sustancia como inofensiva? A ver, justamente lo que manifestábamos, ¿no? El desconocimiento sobre cuáles son los efectos, causas y qué es lo que generaría este tipo de consumos, obvio que van a llevar a un estado de que la gente lo primero que piense es que va a haber una agudización del consumo o que la gente va a trastornar las cosas, van a alzarse los niveles delictivos dentro de las ciudades, o va a haber otro estallido dentro de los jóvenes por el consumo desmesurado de la marihuana. Entonces ahí era donde manifestaban, ¿no? El alcohol es una droga de consumo regulado. Si tú no tienes 18 años, entendería que tú no puedes consumir. Si tú no tienes 18 años, tú no puedes comprar. Si tú no tienes 18 años, tú no puedes entrar a lugares de consumo. ¿Ya? Entonces podrían aplicarse normas iguales para intentar contener el consumo de la marihuana, que ahora tiene un alto porcentaje dentro de la juventud, pero ese mismo estereotipo que se ha manejado dentro de las sociedades, que si tú ves a alguien que está fumando marihuana, ese man es un delincuente, o si tú ves a alguien que está fumando marihuana, ese man es un ladrón. Entonces, lamentablemente por eso creo que no hemos podido dar un paso, más que todo para poder
regular, porque recordemos que si se regula la marihuana o si la marihuana se despenaliza, primero tendríamos que sacas del juego una de las drogas que son de consumo alto y reconsumo alto por los jóvenes y debilitas de esa forma estructuras criminales que están dedicadas solo al tráfico ilegal de este tipo de sustancia, especialmente hablando de lo que es la marihuana. Ok, hablando un poco de las encuestas, las respuestas, ¿usted se percató que más, o bueno, las personas que sí estaban a favor, como que se dividieron en dos partes, unas de que estaban a favor en su totalidad y otras de que estaban a favor, pero si se usa de forma medicinal? Ahora, si se usa de forma recreativa, no estaban a favor. Y con esto voy a la siguiente pregunta que dice, ¿regular la marihuana no, recreativa aumentaría el crimen asociado al consumo de esta droga? Primero, hay que entender qué es el tema del crimen asociado a la droga. ¿Cuál es qué crimen lo cometes solo cuando fumas marihuana? Entonces, porque el mismo crimen lo podrías hacer cuando tomas alcohol, o el mismo crimen lo podrías hacer cuando te fumas un tabaco o algún tipo de drogas controladas, o incluso. Entonces, deberíamos primero definir cuál es el hecho de un crimen asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ese crimen se dé, uno de esos factores que lo haga, que lo conlleven al consumo de ese crimen, tiene que ser que haya consumido marihuana. Lamentablemente ningún delito tiene esa índole. El delito se puede consumir alcoholizado con marihuana o como muchas personas lo cometen en su total estado de sobriedad, en su total capacidad de razonar de lo que están haciendo. Entonces, el consumo recreativo de la marihuana más bien creo que lo que lograría es debilitar un poco las bases de estos grupos al margen de la ley que se encargan de transportar este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque la marihuana la podrías normalmente mover y no necesitarías hacer todo esto. Por lo tanto, dejaría de generar esas cuantiosas ganancias que son con las que los microtraficantes o incluso los grupos de tráfico de drogas tienen sumido al país en esta crisis y en esta zozobra de que no sabes en qué momento puede haber un atentado en tu barrio, en tu casa, en tu cuadra. Entonces yo creo que más allá de maximizar algunos tipos de conductas sociales, yo creo que podría ayudar a reducir un poco la capacidad económica que tiene el narcotráfico dentro de las estructuras del Estado. Ok, abogado, como última pregunta, ¿cómo usted cree que afecta la legalización del consumo de la marihuana al marco jurídico penal ecuatoriano? A ver, primero, como lo digo, una vez que pase a ser una droga controlada por el Estado de consumo abierto que no tenga estas restricciones, primero tendrían que desaparecer dentro de la tabla de consumo la propia marihuana. O sea, sí se tendría que generar algunos cambios dentro de la normativa, porque recordemos, si a ti te coge la policía y tú tienes menos de 10 gramos de marihuana en el bolsillo, no te detienen. ¿Entiendes? Y si tú tienes 11 gramos, ya te detienen, te llevan y te presentan una audiencia de flagrancia, donde podrías estar pagando una pena de 6 meses. Y si el consumo sube, los años suben, tal como se establece. Si se diera la legalización del consumo de la marihuana, primero de la tabla tendría que desaparecer este, este espacio que es específicamente para este tipo de droga y más que todo tendría que crearse una ley o tendría que crearse un reglamento que ayude a regular qué lugares de consumo,
formas de consumo, cantidad de consumo, a partir de los cuántos años se puede consumir y todo. Recordemos que para esto tenemos un ejemplo muy grande, que es Uruguay, que es uno de los países donde está normalizado el consumo de la marihuana. Recordemos de igual manera algunos países de todo el globo terráqueo en el que en vez de agravar la situación tanto criminal o la situación de problemas por consumo, ha ayudado mucho el tema de la legalización en cuanto a bajar índices de criminalidad en cuanto al crimen organizado. Ok, abogado, quiero reconocer que ha sido muy útil todo lo que usted nos ha dicho. Espero sacarme un 10, mentira. Este, nuevamente, muchas gracias por apartar un poco de espacio en su apretada agenda. Yo sé que eres una persona demasiado ocupada, pero muchas gracias por esto y nada, solo me queda eso, agradecerte. Siempre que uno pueda ayudar con un granito de arena para lo que ustedes necesitan, siempre estaré presente. No te preocupes. Ok, bueno, abogado, espero que tenga buena noche. Cuídese mucho, ¿sí? Gracias.